hermanos? Amén. Porque ya vimos la semana pasada, esa es la continuidad del tema de la semana pasada. Está amalgamado en cierta manera porque necesitamos nosotros, ya aprendimos la semana pasada que el desierto son inevitables. Cuando una persona es hijo de Dios, Dios usa el desierto para muchas cosas. Tú tienes que entender que muchas de las veces no sabemos cómo nosotros poder cruzar de una manera eficaz algunas pruebas y lo reconocemos, nos humillamos y le pedimos a Dios que Él sea que nos dirija y es una bendición, eso es permitido, tener esa humildad. Señor, no sé qué hacer, Señor, aquí estoy, ayúdame. Y Dios en los humildes, el Señor se manifiesta. ¿Dice amén? Amén. Tenemos que saber que el desierto no es nuestro destino final. Si hoy estás pasando por un desierto, por una prueba, por una situación difícil, no es tu destino final, no es. Dios tiene algo preparado. El desierto es el pasaporte para el cumplimiento de la promesa. Dios te mete en ese desierto para cumplir su promesa. Entonces es como el trampolín. Dios tiene planes, bendiciones, promesas para ti y tu familia, pero dice el Señor, no puedes llegar allá, tienes que pasar por el desierto. Entonces la semana pasada te hablé el tema de en medio de tu desierto existe un propósito. En medio de tu desierto existe un propósito, como lo vimos la semana pasada, te lo voy a recapitular rápido. El desierto es para los hijos de Dios. ¿Dice amén? Amén. Entonces, no te sorprendas del todo de la prueba que ha venido, porque es parte del proceso de Dios. Existen diferentes tipos de desierto. Por ejemplo, cuando te sientes inseguro, cuando te sientes solo, cuando te sientes que Dios no te escucha, cuando te sientes con temores, cuando hay cambio de prioridades, cuando se quiebra el orgullo. Hay diferentes tipos de desiertos. También vimos que el desierto revela lo que hay en el corazón. Dios nos mete en un desierto para que brote el Mauricio real, para que brote quién es su ser realmente. En medio del desierto se desnuda el alma y nos exponemos tal cual somos. No porque Dios necesite saberlo, para que yo sepa cómo está mi corazón. Entonces de esa manera, por así decirle, Señor, estoy sorprendido, ¿cómo actué así? ¿Cómo pude ser así? ¿Cómo traté a mi hermano? ¿Cómo te pude ofender? ¿Cómo pude hacer ese pecado? Me doy cuenta que hay cambios que necesito en mi vida. El desierto forja el carácter. En el desierto se desaprende lo que aprendimos en el mundo, y en el desierto aprendemos nuevas lecciones de parte de Dios. Eso lo vimos la semana pasada. Aprendemos a ser humildes en el desierto. En el desierto aprendemos a depender de Él. En el desierto aprendemos a tener una relación con Él muy profunda. Y en el desierto Dios nos vuelve a enamorar de Él. Amén, Señor. Por eso lo vimos la semana pasada. Por eso, si tú estás en el desierto hoy, disfruta de la etapa del enamoramiento con Dios, porque Dios quiere conquistar tu corazón. Dice, te llevaré al desierto y haré que se vuelva a enamorar de mí. Hoy estás pasando por un proceso, tus hijos, tu familia está muy fuerte. El propósito es que te enamores de Dios. ¿Cómo? Es que Dios es soberano. Por eso, hoy te quiero hacer una pregunta, iglesia. ¿Cómo cruzar tu desierto en 11 días en lugar de 40 años? Porque ese es un riesgo, querida iglesia. Cuando ya vemos lo importante que somos desiertos, es la universidad, es donde Dios te va a graduar. Pero puede durar tu carrera en el desierto 11 días. Dice la Biblia de Deuteronomio capítulo 1, versículo 2, que del monte Horeb o del Sinaí a Cades Barnea, que viene siendo la frontera de Canaán, la tierra prometida, dice que eran 11 jornadas. Una jornada es el sol sale, el sol se mete, o sea, 11 días era el camino de ese lugar a la tierra prometida. Dios los sacó con brazo fuerte de Egipto y les dijo, van a ir a la tierra prometida, pero el plan era 11 días que iban a pasar el desierto. Pero no fue así, duraron 40 años en el desierto. Entonces, por eso el tema de hoy es cómo atravesar el desierto sin perder el enfoque. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? ¿Por qué en lugar de pasar 11 días con ese desierto, tardaron 40 años? Porque perdieron el enfoque. Perdieron el enfoque totalmente, el plan, el propósito, se desviaron su mirada de Dios, se enfocaron en ellos mismos, se desesperaron. Por eso, el objetivo de esta enseñanza que te quiero dar hoy es
que debes de aprender a descansar en la soberanía de Dios. Dios es soberano, Él es el jefe. He is the boss. Para los que están aquí en americano, Él es el patrón, Él manda, Él es soberano. Y eso te quiero hablar hoy, dos cosas para poder traspasar el desierto sin perder el enfoque. Primero, tienes que entender y vivir que Él es soberano, someterte a su soberanía. Y número dos, vivir una vida que agrade a Dios. Si tú tienes esos dos enfoques, primero, someterte a la soberanía, descansar en eso, y dos, vivir solamente enfocarte en agradarlo a Él, la vas a hacer victoriosamente en tu proceso del desierto. Vivimos en una generación obsesionada por controlar todo, hermano. Todo queremos controlar, queremos tener el control de todo, el control del tiempo, el control del futuro, el control del presente, el control de las finanzas, el control de mi vida, el control del ministerio, el control de las personas. Queremos tener el control de todo porque somos temerosos. Porque como no tener el control de algo, eso nos produce incertidumbre y que no queremos tener el control. Pero nuestra vida debe de estar en las manos del Señor y debemos de aprender. Y eso es lo que hoy te quiero enseñar. El Espíritu Santo nos quiere hablar de eso. Pero porque si no entendemos ese principio y no vivimos bajo esa convicción, vamos a terminar llenos de ansiedad, llenos de temor. Vamos a querer hacer cosas que Dios no nos ha ordenado por querer tener el control y querer solucionar todas las cosas. Porque el problema del hombre es creer que él debe gobernar su propia vida. Hermano, nosotros no debemos gobernar nuestra vida. Dios debe gobernar nuestras vidas. ¿Y cómo lo hace? A través de la palabra. Dios nos habla, Dios nos instruye para someternos a lo que dice la palabra de Dios. Todavía existe un rey que está sentado en su trono. ¿Dice amén? Nadie lo ha movido, ninguna batalla lo ha quitado del trono. Sigue vigente su señorío y su reinado. A Él, a nuestro Dios, jamás Él ha tenido una crisis. Jamás ha dicho, ay, ¿cómo le voy a hacer un parón? Es alguien tremendo. No, Él es soberano, es poderoso. Nunca lo ha sorprendido ninguna situación. Jamás ha improvisado un plan. No ha dicho, ¿ahora qué hago? Ay, tengo que hacer un plan porque se me salió el otro. No, Él es soberano, Él es poderoso. Él gobierna las naciones, gobierna las iglesias, gobierna los ministerios, gobierna todo sobre este mundo y sobre toda la creación. Dice amén. Ese es el Dios soberano. Por eso hoy debemos de aprender que en medio del desierto, vivir a caminar bajo su soberanía. Yo te voy a explicar qué es la soberanía de Dios. Porque cuando estas dos verdades gobiernan mi vida, hermano, cuando yo me rindo a su soberanía y solo me enfoco en vivir una vida agradable a Él, dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso, enfócate, no pierdas el enfoque en medio de tu desierto. Número uno, debemos de aprender a descansar en la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios es un atributo de Dios. Como otro atributo es Dios es poderoso, Dios no cambia, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es soberano. Ese es un atributo de Dios, así es Él. Si te has preguntado, ¿cómo es Dios? Él es soberano. Ahora, ¿qué significa que Dios sea soberano? Significa que Dios gobierna absolutamente todo. Génesis 50:20 dice, cuando José fue vendido por sus hermanos, tuvieron envidia de su don, de su talento, confabularon en contra de él, lo vendieron lo aventaron en un pozo, lo vendieron como esclavo y demás. Después pasan los años, José crece, y al crecer José se encuentra en un lugar de prominencia. Ahora se encuentra a un lado del faraón. Y entonces Génesis 50:20 dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Eso es la soberanía de Dios. Tal vez tú te puedas encontrar en este momento rodeado de enemigos, en tu trabajo, todos están en contra, en tu barrio, hasta en tu propia familia. Puede ser que te sientas rodeado porque todo está confabulando en tu contra, como decimos, me llueve sobre mojado.
Pero como Dios es soberano, y si tú no pierdes la visión en medio de tu desierto, vives para agradarle a Él, te sometes a su soberanía, esperas pacientemente, entonces puedes llegar a decir como dijo José: vosotros pensasteis hacerme mal, me quisieron hacer mal, pero todo lo que hicieron ustedes trabajó para cumplir un propósito en mi vida. ¿Dice amén? Descanse en la soberanía de Dios, hermano. Si levantas, si dices, si andan atacando a usted, Señor, yo descanso en tu soberanía. No tomo el control, no quiero vengarme, no quiero yo tomar las riendas y actuar. Descanso en ti, tú eres mi juez justo. ¿Sí saben? Entonces Él es su soberanía, Él actuará. Solo enfóquese en no perder la visión. Viva descansando en Él y vivir una vida que le agrade a Él. Y ahorita vas a entender más. ¿Qué es la soberanía de Dios? Nada ocurre fuera de su conocimiento. Hebreos 4:13 dice: no hay cosa creada que no haya de ser manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Esto es la soberanía de Dios. Nada ocurre fuera de su conocimiento. Dios conoce todo. Nada escapa de su autoridad. Faraón era el más poderoso sobre la tierra, un ejército el más fuerte del mundo en aquel tiempo, y se negó a obedecer a Dios. Pero ese hombre poderoso no pudo impedir el plan de Dios. Eso es soberanía. O sea, aunque el que esté haciéndote la vida imposible tenga el poder para correrte, hasta te amenaza con meterte a la cárcel, el diablo te dice que va a matar, te va a hacer y destruir, hermano, Dios, nadie se escapa de su autoridad. O sea, todo se tiene que someter a Él. Y cuando tú estás alineado a la voluntad de Dios, Él te protege. Él es soberano. Nadie puede tocar tu alma si Dios no lo autoriza. Eso es la soberanía de Dios. En eso descansa. Eso lo di, Señor, perdóname porque tuve miedo. Pensé que me iban a hacer daño, pero descanso en tu soberanía. Yo declaro que tú eres soberano y que mi vida está en tus manos. Eso te debe dar paz. La soberanía no sorprende a Dios. Perdón, ¿qué significa la soberanía? Nada sorprende a Dios. Juan 11:4, cuando murió Lázaro y vinieron corriendo y dijeron: Señor, tu amigo Lázaro murió. Perdón, es que se apaga y no ya. Así de verdad. Estoy escuchando acá, Dios es soberano. Me estoy derritiendo, Dios es soberano. Muy bien. Cuando Lázaro murió, vinieron a Jesús y le dijeron: Señor, tu amigo murió. ¿Y qué dijo el Señor en Juan 11:4, hermano? Esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios. O sea, sorprendió a Jesús eso. No dijo: ¿qué? ¿Cómo? No alcancé a llegar. No dijo eso. Dijo: oye, tranquilos, esta enfermedad no es para muerte, es para que la gloria de Dios se manifieste. Eso es la soberanía. Nadie me apura a Dios, nadie me apura a Jesús. Jesús, ahorita empieza a hacer milagro. Tranquilo, yo soy el soberano Dios. Yo sé los tiempos, yo voy a actuar conforme al plan y propósito eterno. No se desespere, hermano. Confíe en el Señor, espere en el Señor. Eso es la soberanía, eso es descansar en la soberanía de Dios. Nada limita a Dios. Cuando Dios vino y habló con Abraham, le dijo: Abraham, vas a tener un hijo. Tenía casi 100 años. Cuando se entera Sara del otro lado de la puerta, se rió de eso que le dijo por su incredulidad. Pero Génesis 18:14 dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, le dijo a Sara. ¿Crees que esto es difícil para mí, que tú tengas un hijo de 90 años? Voy a volver y vas a ver mi gloria. Qué tremendo. A lo mejor Dios está hablando a alguien aquí, hermano. No hay nada imposible para Dios. Nada limita a Dios. Eso es la soberanía. La soberanía, nada puede frustrar sus planes. Mi consejo permanecerá, dice Isaías 46:9, y haré todo lo que yo quiero. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. No hay quien detenga su mano. Daniel 4:36. Todo esto, hermano, habla de la soberanía de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios no improvisa.
Nosotros sí vivimos reaccionando, nosotros reaccionamos según lo que esté pasando, pero Dios nunca reacciona. Él no reacciona, Él tiene un plan. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Por eso cuando tú aprendes a vivir, a descansar en la soberanía de Dios, dice Señor, tú ya estuviste en mi futuro, tú ya sabes lo que va a pasar, así que descanso en eso. ¿Dice amén? Amén, amén, hermano. Si Dios se le revela hoy a su corazón como el Dios soberano, usted va a tener una paz sobrenatural, va a aprender a descansar. Mi vida está en tus manos, mi familia, mis hijos, mi negocio está en tus manos. Dios ya sabe antes del problema que tú vas a tener. Él ya tiene la solución a ese problema. En una ocasión, Abraham le dijo a Isaac, Dios le dijo a Abraham, ves y ofrece un sacrificio. Y va Dios, va Abraham caminando hacia el monte, ahí sin el cordero. Y su hijo Isaac le pregunta, ¿dónde está el cordero, papá, que vamos a sacrificar? Génesis 22:7 dice, ¿dónde está el cordero para el holocausto? El 28 dice, Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Esa era la convicción de Abraham. Dios se proveerá y proveerá soberano. Tú no te preocupes. Nosotros debemos de aprender a confiar en el Señor. No te preocupes por lo que va a venir en el futuro. Vive una vida que agrade a Dios. Vive descansando en su soberanía. Eso es no perder el enfoque. Porque muchas veces en medio del desierto, como no vemos claro y todo está en contra, hace que perdamos el enfoque y entonces no creemos las promesas o se nos olvidan las promesas que vienen en la Biblia. Y eso es un verdadero problema porque terminamos ansiosos, en estrés y cansados en el alma. Antes de la enfermedad, Él ya tiene el remedio. Alabados el Señor. Dice la historia que un día se acercó un hombre que estaba enfermo, y lo trajeron a Jesús y los fariseos le dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús dijo, no, esta enfermedad no es para que no significa o no se enfoquen en quién pecó, si este o aquel. No es que pecó este o sus padres, dice la Escritura, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Tal vez hoy estás pasando por una enfermedad. Descansa en la soberanía de Dios, porque Dios va a hacer un milagro en tu vida. Si tú lo crees, entonces hágase conforme a tu fe. ¿Lo crees? Di amén. Amén. Di amén, hermano. Amén. Decláralo con fe. Dios bendiga. Jesús se acercaba con la gente y le decía, ¿crees que yo puedo sanarte? Y la gente decía, amén. Hágase conforme a tu fe. Y sucedió el milagro. Dice la Escritura, se irá el Señor y volverá y encontrará fe en medio de su pueblo. Es lo único que nos llevaremos al cielo, hermano, la fe y las obras que se hagan. Alabamos al Señor, que Dios nos ayude y que nos resplandezca hoy el Evangelio para que podamos entender la grandeza de su poder en nuestras vidas. Antes del ataque, Él ya preparó la victoria. Romanos 8, eso es soberanía de Dios. Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, antes del ataque, Dios ya conoce, querido hermano. Ya sabe cómo te va a dar la victoria. Solo no te desenfoques. Solo descansa en el Señor. Solo vive una vida que le agrade al Señor. Dios nos advierte de los ataques de muchas maneras. Dios te puede advertir de alguna manera a través de un sueño, a través de una visión, que hay hermanos que tienen dos de visión, dos de sueños. Es una iglesia que tiene don de interpretación de lenguas, que tiene lenguas. Los dones se están fluyendo. Y acuérdense que los dones no son para usted, no son para que usted los utilice para usted mismo, son para edificación de la iglesia. Yo me gozo cuando los hermanos me hablan, pastor, tuve una visión, pastor, vi esto, pastor, debe haber este sueño, pastor, esta interpretación de esa palabra. Y empieza a fluir porque Dios nos advierte, hermano. Muchas batallas que hemos tenido como iglesia, Dios ya nos advirtió meses antes. Nos advierte, cuidado, porque este espíritu quiere entrar, este espíritu quiere gobernar, este espíritu quiere hacer esto y aquello. Y empieza el Señor a hablarnos, un hermano, otra hermana, y empieza, y nosotros ya estamos así como que, ok, Señor, ya me advertiste. No me voy a paniquear porque eso sería un error. No debo de tener miedo a Satanás y sus planes porque está derrotado. Pero Dios en su soberanía, Él dice, voy a permitir este ataque y te voy a advertir, a ver cómo reaccionas. Te voy a advertir porque quiero darte la victoria y hasta la victoria. Tú tienes que estar alerta para cuando venga la batalla, porque Dios siempre
te advierte de una batalla. ¿Dices amén? Cuando tú estás alineado, cuando tú estás enfocado, cuando estás con la visión bien puesta en el Señor, viviendo una vida que le agrade a Él, Dios te advierte. Para que entonces tú digas, empezó, ya detecté, este espíritu es discordia, división, chisme, pleito, fuera. Y estás orando y en el momento que lo tienes enfrente está descubierto. Por eso la Biblia dice, como será la verdad y la verdad te hará libre. El enemigo lo que quiere hacer es esconderse en la oscuridad, que no lo veas, porque cuando lo descubres, se tiene que ir en el nombre de Jesús. Por eso en su soberanía Dios permite ataques, pero también Él preparó la victoria. Alabamos al Señor, a Él le damos toda la gloria. No dice esta palabra, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Escucha, no dice, todas las cosas son buenas para los que aman a Dios. No dice eso, hermano. Que tú seas un hijo de Dios no quiere decir que puras cosas buenas te van a pasar. Eso no es el Evangelio de Jesucristo. Te van a pasar cosas malas. Van a venir tal vez fracasos, van a venir luchas tan fuertes que a lo mejor te vas a derribar, te va a quitar la fe. Ok, estás aprendiendo. Dios te quiere enseñar a pelear esas batallas. Pero dice aquí en la Escritura, no está diciendo que las cosas serán buenas, pero lo que sí dice es que Dios hace que todas las cosas operen para cumplir un propósito en tu vida. O sea, todo lo que está pasando en tu vida, Dios lo está permitiendo con un propósito. ¿Dices amén? Tal vez el propósito de hoy es que tú lo conozcas, que tú veas hoy su poder en ese lugar. Por eso, descansa en la soberanía de Dios para que produzca descanso para tu alma. Cuando entendemos quién gobierna nuestras vidas, dejamos de desesperarnos, querido hermano. Cuando yo entiendo quién es el Señor, yo puedo hacer y deshacer y hacer muchas cosas, pero al final no resuelvo nada y termino ansioso, cansado, desenfocado, viendo el problema, viendo los malos resultados, viendo esto, viendo aquello, y me desenfoco de lo que Dios realmente quiere hacer en mi vida. Viene la ansiedad y el estrés, porque sabemos que el Padre sigue sentado en su trono, y cuando yo tengo esa convicción, entonces descansa mi alma. ¿Cuánto me tardó en aprender eso? Años, hermano. Años de aprender que Dios tiene el control. Y eso Dios se encarga. Yo te puedo dar una enseñanza, yo te puedo dar un seminario, pero el que convence es el Espíritu Santo. Él abrirá tus ojos, Él abrirá tu entendimiento. Hoy yo confío que esa palabra va a cambiar algún corazón, alguna mente, para que entonces le resplandezca el Evangelio de Jesucristo. Esta semana tuvimos mucha bendición. Oramos por muchas personas en esta semana. Hubo una gran victoria para la gloria del Señor. Pero en una ocasión estábamos orando y ya teníamos casi 5 horas en esa administración. Y había una situación y de repente yo y el teléfono me marca mi hijo, Lenny, que está en Monterrey, me marca. Entonces cuando me marca es importante, yo hago una pausa y estamos en la administración, tal vez mi esposo orando, una pausa, le contesto, me salgo, contesto, ¿qué pasó, papá? Van a meter la camioneta, ya vendí la camioneta, ahí están en la casa, van a seguir de regreso, a ver una hora va a estar ahí. Digo, yo estoy orando, no puedo retenerlo, como en una hora termino. Dije, bueno, pues en una hora pues de regreso, ahí va a estar. Digo, pásame el teléfono, yo me comunico con él. Gloria a Dios. Y yo estoy orando, ¿verdad? Y entonces el enemigo detecta y dice, por aquí te voy a ir, empieza. Ahora, ¿se necesitaba vender esa camioneta? Sí. ¿Había algunas necesidades? Sí. Pero estamos en plena guerra, batalla espiritual, estamos orando y un dardo, ¡pum!, se va a ir, nos va a vender, eso y aquello. Yo estaba y me enfoqué, y en ese momento digo, Señor, calma estas cosas, estoy concentrado en ti, yo confío en tu soberanía, tú eres mi sustentador. Yo estoy haciendo, y de repente una voz me dice, el Señor me dice, ten fe, yo tengo el control de todo. Y digo, ya, por eso ya la hice. Y luego llega la hora y me vuelve a marcar la ley y me dice, papá, ya está la puerta de la casa. Ahí se entiende. ¿Sabes? Le digo, me falta una hora y creo que fue otra hora más. Y estábamos en eso, y ahí está la lucha, pero Dios me habló y dije, descanso en ti. Le dije a mi amigo, si es para nosotros, ya está, no te preocupes. La señora se va a esperar. Le dije, bueno, así fue. Terminamos, salimos, querido hermano, ¿y qué crees que pasó? Ahí estaba la señora esperando, una hora fuera de la casa esperando, y se llevó la camioneta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque ustedes la voz también, hermano. Alabado sea el Señor. Ahora, en estos pequeños
pequeños detalles Dios te está probando, hermano. Dios te prueba. ¿Qué vas a hacer? Vas a decir, hermana, en el nombre de Jesús, fuera, libre, vamos. Y pues, imagínate, ¿qué va a decir Dios? No, hijo. Vas a agarrar el dinero, pero no te va a rendir nada. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu mirada, estás perdiendo el enfoque, estás preocupado por lo que puedes o no puedes hacer. No tengo que tener control. Si tú estás enfocado en la obra de Dios, enfocado en agradarle a Él, todo, hermano, está a tu favor. Dios va a acomodar las cosas para cumplir ese propósito si es su voluntad. Eso es la soberanía de Dios y descansar en Él. Jesús dormía durante una tormenta, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque la tormenta nunca estuvo por encima del trono de Jehová. Por eso dice la Escritura que Jesús dormía en la barca y estaba la tormenta y todos los discípulos llenos de miedo, ¡hey! Nos vamos a morir todos. Y Jesús, ¡hey! ¿Por qué no vamos a morir? Tranquilos, esa tormenta no está por encima de mí, está sometida a mis pies. Enmudece, ¡pum! Se cayó. Hermano, necesitamos entender quién es Jesús. Es el Todopoderoso Soberano. Pero la iglesia, dice la Escritura, que está sentado en los lugares celestiales, juntamente con Jesucristo. Entonces usted tiene que entender que usted está en un lugar de prominencia. Las tempestades, las tormentas, los ataques del diablo, lo que sea, deben de estar bajo sus pies en Jesucristo. Esa debe ser su convicción, Señor Dios. Tu palabra dice, Señor, que yo estoy sentado en los lugares celestiales y que no se ha dado autoridad sobre el diablo. Yo lo atamos y lo pisoteamos y lo echamos fuera. Cancelamos eso en el nombre de Jesús. Haz guerra espiritual confiando en lo que Dios hace. Le digo Jesús a él, ¿por qué se estresa? Esto está bajo mi dominio y les voy a demostrar. Tormenta, enmudece. ¡Pum! Se apagó la tormenta. Así debemos de orar, hermano. Así debe de orar usted. Así debe de orar, Señor. Yo declaro que este problema se resuelve en el nombre de Jesús. Que me vas a dar la sabiduría, que me vas a dar recursos, que vas a hacer esto, declaro esto. Suelte palabra de bendición y deje que Dios se glorifique en su vida. Alabado sea el Señor. Eso es la soberanía. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado con la soberanía de Dios, porque hay personas que siempre el reino de los cielos debe estar balanceado, hermano. Si yo tomo algo y solamente estoy viviendo bajo esa convicción, pero descuido las otras que son importantes, me puedo volver una persona religiosa, me puedo volver una persona fanática, confundida del Evangelio. La pregunta que yo te quiero hacer ahora: si Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere, porque así lo planeó, no nos pide permiso el Señor. Dios no te pide permiso, no, Él es soberano, eso es la soberanía. Él hace y no nos pide permiso. Gracias a Dios que no nos pide permiso, hermano. Si no, pues estuviéramos en muchos problemas. Entonces, si es soberano y Él hace lo que quiere, ¿qué nos toca hacer a nosotros como hijos de Dios? ¿Qué me toca hacer, Señor? Si tú tienes todo planeado, tú tienes todo resuelto, tú eres poderoso, ¿yo qué hago? Confía en mí, gloria a Dios. ¿Solamente tengo que confiar en su soberanía? No, sería un error, porque entonces nos echaríamos, perdón por la expresión, descansaríamos y dijéramos que Dios haga lo que quiera. Porque muchas veces podemos decir, sí, hombre, no es que soy bien pecador, pero yo confío en que el Señor un día me va a cambiar y me va a quitar esto. No, hermano. Y sigues pecando y pecando. No, entonces estás descansando en la soberanía de Dios, pero no estás haciendo lo que te toca. Porque Dios es soberano y Él manda, pero nos dio un libre albedrío. O sea, te dio la oportunidad de tomar decisiones. Tú tienes que tomar decisiones. Y tus decisiones pueden traer bendición o maldición a tu vida. Tus decisiones se alinean a la voluntad de Dios o se alejan de Dios. Tus decisiones deben estar basadas en la palabra de Dios y los planes de Dios, para que nosotros decidamos cómo vivir. Dios le dijo a Adán y a Eva: les doy el señorío, el poder y la autoridad sobre toda la tierra, sobre todo, pero tomen buenas decisiones. Eso no me agrada y eso sí me agrada. Lamentablemente decidieron desobedecer a Dios y entonces vinieron las consecuencias de sus malas decisiones y todo lo que había para ellos lo perdieron. Gracias a Jesucristo, que vino a recuperar todo ese poder y autoridad de la cruz y se lo ha delegado a la iglesia, que ahora nosotros tenemos ese poder y autoridad en Jesucristo. ¿Dice amén? Muy bien.
Entonces, ¿cómo atravesar el desierto sin perder el enfoque? Descansa en la soberanía de Dios. Descansa en eso. Señor, mi vida está en tus manos, confío en ti y Dios te va a dar esa paz, porque es tu convicción. Pero número 2, lo que tiene que hacer es vivir una vida que agrade a Dios. Lo que se tiene que preocupar es si mi vida agrada a Dios. En eso preocúpese. Ahora, ¿cómo yo puedo agradar a Dios? Número 1, debe de tener fe. La Biblia dice en Hebreos 11:6, sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. ¿Cómo yo puedo agradar a Dios? Tenga fe. Y ahora, ¿cómo yo puedo tener fe poderosa? Lea la palabra. Por eso a mí me gusta citar muchos textos, porque la Biblia tiene un poder cuando entra en los oídos, entra en la mente y en el corazón, transforma el espíritu. La palabra es viva y es eficaz. Por eso, cuando usted escuche un texto y ese texto impresione su vida, Dios me habló, le está produciendo fe en su vida. Y si usted tiene fe en la palabra de Dios, en Dios, entonces usted va a agradar a Dios. En el medio del desierto, lea la Biblia, aprenda versículos bíblicos, en medio de su desierto y tenga fe, enfóquese en eso, en agradarlo a Él. Porque, escucha, no dice aquí que para agradar a Dios tienes que tener dinero. No dice eso. No dice tienes que tener talento, tienes que tener estudios, tienes que tener un ministerio. No dice eso, hermano. Usted puede ser pobre. Mire, yo me encontré a un varón en el Oxxo, a lo mejor lo está viendo. Me encontré un varón que estaba en la cárcel y cumplió su condena y se convirtió a Cristo. Él tocaba la batería y se convirtió a Cristo y salió. Y estaba congregando en una iglesia, pero lamentablemente tuvo un accidente de carro, lo atropellaron y le quebraron su cadera y ahora anda en silla de ruedas el varón. Y está pidiendo dinero del Oxxo, que ahí es su trabajo. Me lo encuentro y dice, pastor, no sabe, y un platicante me dice, pues me hizo operando, me pasó todo eso, da su testimonio. Pero me rajo, porque y en mi palabra. Yo me quedaba viendo y decía, wow, es un predicador tremendo. Tiene una fe, digo, hermano, no tienes dinero, hermano, pero estás enfermo, estás en este proceso, pero sabes que tienes algo que muchos no tienen, le dije. Y es una fe bien fuerte. Amén, pastor, amén, aquí estamos, un guerrero del Señor. Me quedé sorprendido, el que estaba ministrando, y Dios me habló y me dijo, él tiene fe. Santo, poderoso. A veces nos hace falta esa fe, hermano. Nos hace falta esa fe. Dios dice, si tienes fe, entonces me vas a agradar. Amén. ¿Cómo está su fe? La fe es confiar tanto en Dios que obedecemos aunque todavía no veamos el milagro. Eso es fe. Todavía no lo veo, pero yo creo en tu poder, me mantengo en esa convicción. Eso es fe. No lo has recibido, pero lo declaras, lo crees y caminas en eso. La fe le dice a Dios, tú sabes más que yo, Señor. Cuando tú tienes fe, tú le dices al Señor, Señor, me declaro incompetente. Me declaro, no sé cómo hacer esto, Señor. Ayúdame. Eso es fe. Le estás diciendo al Señor, tú sí sabes. Tú tienes el control, tú tienes el poder. Y eso se hace en oración. Eso agrada profundamente al Señor, querido hermano. Por eso, en medio de tu desierto, enfócate y ten fe. Vive con fe para que seas agradable a Dios. Número 2, ¿cómo vivir una vida que agrade a Dios para atravesar el desierto sin perder el enfoque? Escucha, te hago otra pregunta. ¿Qué pasa cuando nuestra vida es agradable a Dios? Cuando mi vida es agradable, ¿qué pasa? Ahí mismo en 11:6 de Hebreos dice, ¿cómo dice, hermano? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego me dice, Él es galardonador de los que le buscan. Si usted tiene fe en medio de su desierto, no mira claro, está batallando, pero tiene fe, dice, te voy a dar un premio. ¿Le han dado un premio alguna vez? En la escuela, no sé, en algún lugar, será un premio. ¿Se imaginan los premios de Dios? ¿A cuántos Dios le da un premio? Y los mejores premios no son materiales, hermano. Esos te los da y a lo mejor la semana ya ni lo tienes, o el otro día ya no lo tienes. Los mejores regalos son espirituales. Y Dios da un galardón a aquel que tiene fe, le da un regalo. Dios no se queda con nada. Dios recompensa todo lo que haces para Él, Él lo recompensará. Si tú estás haciendo algo para Dios, estás esperando la recompensa material, física, pues tal vez te la puede dar el Señor, pero la mejor recompensa es la que te va a dar el Señor allá en la eternidad.
prosperidad, hermano. Hay aquí el Señor nos ha dado todo lo que has hecho para Él. Mover una silla, alentar a alguien, orar por alguien, entregar un folleto. No sé, orar por alguien. Allá el Señor te lo tiene notado. Y esa fe que tuviste en hacer esa obra tendrá su recompensa. Aquí en la tierra también, pero a lo mejor viene en el cielo. Si lo cree, diga amén. Amén. Nunca se canse de hacer el bien a las personas. Nunca se canse, hermano. Aunque las personas le paguen mal, aunque las personas lo traicionen, aunque las personas, usted sabe que está haciendo algo mal en contra de usted y tiene la oportunidad de hacer algo bueno, amontone ascuas de fuego sobre su cabeza. Honrelo, trátelo bien. Y eso tendrá su recompensa en su vida. Alabado sea el Señor. El que vive para agradar a Dios recibe sabiduría. Me gustaría que buscáramos Eclesiastés 2:26. Eclesiastés 2:26. Ayúdame a leerlo, hermano. Eclesiastés 2:26. Gloria al Señor. ¿Ya lo quiere? Dice, paleta la compu. Estamos actualizando, hermano. Ya se fue el 2000. Eclesiastés 2:26 dice, porque al hombre que le agrada Dios le da sabiduría. Fíjense, cuando tú vives para agradar a Dios, Dios te va a dar sabiduría para resolver problemas que ni te imaginas cómo resolverlos. Te va a dar ciencia, gozo te da el Señor. Hasta ahí, hermanos. Vamos a leer solamente eso. Al hombre que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Observa el orden que pone aquí. No dice te dará riquezas, te dará éxito, no. Te dice te dará sabiduría, te va a dar conocimiento y te va a dar gozo. Porque Dios primero transforma el corazón antes de transformar las circunstancias. Una persona agradable a Dios, esta persona comienza a pensar diferente, porque tiene ciencia. Ya no piensa igual que antes. Por eso enfócate en agradar a Dios. Enfócate en eso. Estás en el desierto, en la prueba. Enfócate. Mi vida está agradando a Dios. Y eso ora, Señor, quiero que me reveles si hay algo que no te agrada. Revélame en mi vida. Y Dios te va a hablar a través de la palabra, de una manera personal, leyendo la Biblia, a través de un sueño, no sé. Pero Dios te lo va a hacer sentir porque es una oración válida delante de Dios. Él quiere que tú conozcas que hay en tu corazón. Y cuando tú oras pidiendo la revelación de tu vida, el Señor te lo va a revelar. Y entonces va a haber cambios en tu vida. Te va a dar sabiduría, te va a dar ciencia. Una persona que agrada a Dios habla diferente, decide diferente, discierne diferente. Por eso cuando viene un hijo de Dios y empieza a conocer a Dios y viene a la iglesia, empieza a transformarse su vida. Ya no habla igual, ya no piensa igual, ya tiene convicciones diferentes, porque como está viviendo para agradar a Dios, Dios le da conocimiento, le da sabiduría, le da voz. Hay un antes y un después de Cristo. Y eso es lo que te debes de enfocar. Vive agradando a Dios en medio de tu desierto. Número 3. El gozo es una recompensa de vivir para agradarle. Porque hay personas, querido hermano, que tienen mucho dinero, son ricos, tienen poder, pero no tienen gozo en su corazón. No disfrutan, tienen lo que quieren, pero no hay gozo en su corazón. No tienen esa alegría, ese gozo, esa satisfacción. Salomón era un hombre como el que te estoy hablando. Salomón, cuando él empezó a agradar a Dios, Dios le dio sabiduría, le dio conocimiento, le dio gozo, tenía todo cuando vivió agradando a Dios. Pero llegó un momento en que ese hombre se dejó llevar por las mujeres y tuvo, no sé si 1000 esposas, una exageración de esposas, tenía demasiadas mujeres. El problema es que las mujeres eran idólatras, adoraban a los baales, a otros dioses, eran paganas. Y cuando él empezó a desagradar a Dios, entonces escribió el libro de Eclesiastés. Lee el libro de Eclesiastés. Ahí habla de que todo es vanidad. El hombre más sabio, más rico del mundo, tremendamente rico. De un momento digo, me doy cuenta que todo es vanidad. Empezó a abrir su corazón en el libro de Eclesiastés y se mira un alma vacía. Para un hombre muy sabio, muy poderoso, pero vacío por dentro. No tenía gozo, no tenía esa satisfacción. Por eso cuando vi al hermano con la silla de ruedas, Dios me ministró y me dijo, mira, el gozo
mira la fe, aprende, ay, santo Dios, y el Señor, que Dios estaba escuchando y dando el testimonio. Le dije, hermano, hombre, estás bien bendecido, hermano, tienes gozo, tienes fe, mucha gente quisiera eso. Alabado sea el Señor. Salomón terminó diciendo, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque dejó de agradar a Dios. Él entró bien, pero se apartó de Dios. ¿Por qué? Porque el gozo no nace de las cosas materiales, nace de la presencia de Dios. El gozo nace cuando tú tienes una relación con Dios enfocada, cuando te preocupas por agradarle a Él. Y si hay algo que estás haciendo que no le agrada a Dios, eso te va a apartar de su presencia y eso te va a traer vacío, vas a perder el gozo, la sabiduría, el conocimiento. De repente reaccionas, dices, haces y dices, ¿por qué dices esto? ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué? Bueno, tal vez es que estás desenfocándote del verdadero propósito, estás en un desierto, pero vive para agradar a Dios. El que agrada a Dios recibe su herencia. Números 14:8 dice la Biblia que en eso Dios le dio la tierra prometida al pueblo de Israel, y fueron los espías, fueron a investigar 2 espías, regresaron y le dijeron 10 espías. Quisieron desanimar al pueblo y empezaron a hablar y dijeron, no, está bien terrible para llegar allá. ¿Cuándo vamos a llegar allá? Números 14:8 dice, si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Cuando Josué y Caleb dijeron, hermanos, tranquilos, pura negatividad, puro malo, que los gigantes y que caen difícil y que no sé qué, digo, hermanos, si Dios se agrada de nuestras vidas, Él nos va a entregar esa bendición. Esto es una verdad poderosa en tu vida. Estás esperando una promesa, estás esperando el cumplimiento de la promesa de la tierra prometida, y eso puede ser una sanidad, un hijo convertido, un esposo que se convierta, no sé, un problema resuelto, una situación legal. Tú solo enfócate en agradarle a Dios. Enfócate, y si Dios se agrada en tu vida, te dará la promesa que tiene para ti. Eso es lo que Josué y Caleb le dice al pueblo. No pierdan el enfoque, hermanos. Si Dios se agrada en nuestras vidas, Él cumplirá su promesa y nos dará la tierra prometida. Escucha, no dijo Josué y Caleb, dijeron, hermanos, si somos fuertes, si tenemos un ejército poderoso, si somos inteligentes, no dijo eso. Dijeron, si Dios se agrada, preocúpate por eso, hermano, por agradar a Dios. La tierra prometida no se conquista únicamente con esfuerzo, se conquista viviendo de una manera que agrade al Señor. Por eso el problema fue, esos 10 espías no agradaron a Dios y no les dio, ellos no vieron la promesa cumplida. Dios no les dio la tierra prometida a esos 10 espías porque su vida no agradaba a Dios. Ahora, ¿dónde estaban ellos? Estaban en medio del desierto. Tú y yo en ocasiones estamos en desiertos tan tremendos como los que te expliqué la semana pasada, pero en esos desiertos yo puedo perder el enfoque y puedo ver los gigantes grandes y puedo perder la fe y puedo estar enfocando en mis problemas y empieza el desánimo, y si me junto con gente que también trae ese espíritu, entonces yo voy a terminar en cierta manera atado a esa situación y mi vida no va a agradar a Dios. Y entonces el Señor no te dará la promesa que tanto esperas. 11 días iba a tardar tu proceso y puede tardar 40 años, hermano. Por eso debemos de cuidar de que mi corazón sea agradable a Dios. Se quejaban de sus líderes por no tener la visión correcta, por un corazón que estaba cautivo. Inyectaban veneno a toda la congregación de estos 10 espías. Josué y Caleb no quisieron agradar al pueblo, no quisieron entrar en ese rollo. Josué y Caleb detectaron ese espíritu que estaba gobernando a estos hombres. Es un espíritu de desánimo, de falta de fe, de discordia. Quieren tener control ellos, y como quieren tener control ellos, entonces se ven débiles. Pero yo no tengo el control de esa situación, el que lo tiene es Dios, eso es soberanía. Yo voy a vivir para agradar a Él, pues, y Él dijo que nos va a dar, entonces Él nos va a dar la victoria. Caleb, atento, aguas, porque aquí está este espíritu que quiere gobernar esa situación. Entonces Josué y Caleb no quisieron agradar al pueblo, hermano. Ellos dijeron, no, porque muchas veces el vivir para agradar a Dios te va a levantar enemigos, no les vas a caer bien a la gente, porque es otro espíritu. Cuando tú estás viviendo para agradar a Dios, todas las bendiciones que te voy a mencionar aquí, y la gente que vive para agradarse a sí mismo, o para caerle bien a todos, para ganar el reconocimiento, pero
yo quiero quedar bien con todos, y ella me queda bien con todos. Hay un problema. Dice la Biblia que los quisieron apedrear a Josué y Caleb. Cuando Josué y Caleb le dijo, tranquilo, si Dios se agrada a nosotros nos va a dar recompensa. No dices eso. Y todos quisieron apedrear a Josué y a Caleb. Entonces Dios se manifestó. Y ahí en el versículo 12, a ver si lo podemos poner en Números 14, 12. Fíjese lo que pasó. Dios mira la circunstancia, Dios mira la fidelidad de los hombres, mira la terquedad y la dureza de corazón de 10 espías y de todo un pueblo, y dice: los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. O sea, Dios dice: ellos no me agradan, por lo tanto voy a hacer algo. Soltaré una enfermedad o una maldición. Váyase a Deuteronomio capítulo 28 y escucha las bendiciones que vienen para usted, pero también las maldiciones cuando decidimos desobedecer a Dios y cuando vivimos una vida que no agrada a Dios. Pero también en el 22 de ese mismo capítulo de Números, a ver si podemos poner más Números 14, 22, dice: todos los que vieron mi gloria y señales y me tentaron. Y dice que hice en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Qué tremendo, hermano. No llegará al cumplimiento de la promesa. Pero a mi siervo Josué y Caleb, que me agradan, recibirán mis promesas. La pregunta es, hoy, ¿qué nos debemos de hacer? Estoy en un desierto, sí, está la situación complicada. No pierdas el enfoque. Descansa en la soberanía de Dios. Dios hizo eso. Dios no permitió, hermano, que estés ahí. Él te llevó a ese desierto, a esa situación, porque por muchas cosas. Pero no pierdas el enfoque. Vive una vida que agrade a Dios. No mires el problema, no mires los gigantes, no mires la enfermedad. No estoy diciendo que vivas negando una realidad. No, ahí está, es real. Los gigantes eran reales. Pero dijo el Señor: créanme a mí, yo soy más grande que ellos. Y te voy a poner a liderar gente más grande que ellos. Te voy a dar poder y autoridad, Josué y Caleb, porque me creyeron. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. ¿Cree en el Señor, hermano? Amén. Créale a Dios. Debemos de cuidarnos de no desagradar a Dios, hermano. Vive tu vida agradando a Dios, porque Él tiene el control y Él te va a recompensar. Pero ¿qué pasa cuando yo desagrado a Dios? Cuando una vida no agrada a Dios, está expuesta al lazo del cazador. Por eso muchas veces nos pasan muchas cosas, aquí y allá, y decimos: ¿pero por qué? Estás expuesto. Tu vida no agrada a Dios, y por lo tanto el Señor, en su soberanía, permite exponerte para llamar tu atención. Te suelta los perros, te suelta los demonios, atáquenlo, suéltenlo, ok, atáquenlo. A ver si así se arrepiente, a ver si así empieza a clamar. ¿Por qué? El Señor tiene misericordia de ti, no quiere que te mueras y te vayas al infierno. Él quiere que recapacites y le digas: Señor, ayúdame. Muy bien, eso es lo que estaba esperando, que volvieras a mí. Porque cuando una vida no agrada a Dios, está expuesta al lazo del cazador. Y eso lo podemos ver en una historia de Salomón, querido hermano, el más sabio, el más rico. Pero dejó entrar aquello que Dios había prohibido, y sus 1000 mujeres desviaron su corazón. La pregunta aquí es: ¿qué está desviando mi corazón? Yo estaba viviendo bien, vivía para agradar a Dios, yo estaba enamorado de Dios. Mi preocupación solamente era servir y agradarle a Él. Pero de repente algo pasó, algo desvió mi enfoque, una herida, un pleito con alguien, un desacuerdo con alguien, no sé. Y eso entró en mi corazón, y ahora he perdido el enfoque. Hay algo que está ahí. En Salomón fueron las mujeres. Primera de Reyes 11:14. Me gustaría leerlo. Primera de Reyes 11:14. Fíjate lo que pasó, hermano. En la soberanía de Dios, Él tomó la decisión de hacer algo. Dice: y Jehová suscitó un adversario. En otra versión dice: Jehová levantó un enemigo en contra de Salomón. A dar el ojito de sangre real, el cual estaba en Edom. O sea, Dios, como el corazón de Salomón ya no era agradable para Dios, Dios dice: levantó al enemigo en contra de él. No fue Satanás actuando solo, fue Dios permitiendo una oposición. Dios es soberano. Dios no quiere que nadie perezca y muera. Dios no es malo, Él es bueno. Esos son los atributos de Dios.
pero en su bondad, en su amor, Él prefiere que pases una prueba, una lucha en el mundo terrenal, que pases la eternidad del infierno ardiendo en ese lugar, apartado de Él. Por eso permite ciertas pruebas en esta tierra para que recapacites y que te humilles a Jehová. Fue Dios permitiendo esa oposición en Salomón para corregir a un hijo que había dejado de agradarle. Hay luchas que no se vencen reprendiendo al diablo, hermano. Por eso cuando hacemos una liberación le decimos a la persona: usted tiene que perdonar a todos los que le dieron, tiene que confesar todos sus pecados, tiene que renunciar a su vida. Y al final hacemos una pregunta: ¿está dispuesto a perdonar a todos? Sí. ¿Está dispuesto a cambiar su vida desde ese momento en adelante? Sí, porque si no lo hace, vendrá contra ataque. Si usted no se alinea, hoy Dios la va a sanar, la va a libertar, va a hacer un milagro en su vida. Pero si usted no se alinea a su voluntad, entonces su vida no va a agradar a Dios y eso va a ser un problema. Por eso, cuando tú recibiste la bendición de ser sano y libre y estás viviendo agradando a Dios, cuida eso, hermano. Cuida esa relación con Dios. Cuida eso, porque muchas veces, cuando tú vives una vida agradando a Dios, o muchas de las luchas que tenemos, fue porque nuestra vida no agrada a Dios. Vamos al Señor. Querido hermano, analicemos nuestra vida hoy, si estamos agradando a Dios. Porque muchas veces queremos atar al diablo y reprenderlo, pero fue Dios el que permitió esa batalla. Y Dios lo permitió esa batalla para que tú recapacites, para que reacciones y entonces te humilles a Dios y alinees tu vida viviendo una vida que agrade a Dios. Alabados al Señor. Hay un riesgo de vivir queriendo agradar a otros antes que a Dios. Eso es un problema. Saúl comenzó muy bien agradando a Dios. Le decía el Señor a través del profeta Samuel: decías esto, decías aquello, aquello. Estaba muy bien Saúl.